Saludos. Titulamos este vídeo ¿Por qué nos engaña el mundo desconocido? Per 88. Por tanto, la categoría de per es algo especulativa, pero no gratuita, porque nosotros siempre damos argumentos e indicios. Entonces, el objetivo de este vídeo es fundamentalmente, por una parte, desacreditar el conocimiento de hermanos mayores extraterrestres que ayudan al ser humano, desacreditar esa adoctrinación que es muy astuta y está sobre todo dirigida a las personas más investigadoras y más, podemos decir así, más relevantes en el sentido de que buscan la verdad. Pero nosotros queremos desacreditar esa adoctrinación, porque consideramos que es una adoctrinación y es un engaño. Eso por una parte, ese objetivo. Y por otra parte, el segundo objetivo que pretendemos con este vídeo es dar una posible explicación de la necesidad de engañarnos la oscuridad, porque las personas inteligentes pues ya habrán descubierto que en este momento actual pues una oscuridad tiene todo el poder económico, militar, de los medios de comunicación, etcétera. No ahora, sino si los ha tenido siempre. Y entonces la pregunta sería, si es así, ¿no sería más fácil simplemente imponer de una manera clara pues este dominio sin tener que engañar? Por tanto, eso es un pensamiento o una pregunta que se les ocurre a muchos pensadores. Sería, ¿por qué nos engaña el mundo que nosotros desconocemos? Es decir, la oscuridad. ¿Por qué tiene esa necesidad? Pues esa es el segundo motivo, el segundo objetivo que nosotros perseguimos con este vídeo, dar una posible explicación de la necesidad del engaño de la oscuridad hacia el ser humano. Entonces, aquí en este título que vamos a ir desarrollando, queremos que ya se fijen en esta parte inicial, o portada, en que vemos a la izquierda nada más y nada menos que en el Parlamento Europeo en Bruselas a Jean-Claude Juncker, que era presidente en 2016, pues este tipo de declaración que choca en un principio, porque él dice, me he reunido y he escuchado a varios líderes de otros planetas. Es decir, no es una mala traducción, es realmente así. Otros líderes y emplea de otros planetas. ¿Por qué viene a decir eso? Y viene a continuar diciendo que están ellos preocupados, observándonos, todos nuestros movimientos, es decir, está hablando en esa comisión, en ese Parlamento Europeo, de algo muy sorprendente, porque ya están haciendo público un tipo de adoctrinamiento. Y entonces, nosotros aquí a la derecha, pues están viendo lo que nosotros decimos de este adoctrinamiento del policía bueno, tipo nórdico, y del elemento policía malo, pues sería tipo extraterrestre. Entonces nosotros este vídeo va en esa dirección, en dar estas dos explicaciones, desacreditar todo el conocimiento presuntamente extraterrestre, porque nosotros decimos que no existe el espacio exterior, y por otra parte, pues dar una posible explicación de la necesidad que tiene esta oscuridad de engañar. Entonces desarrollamos este vídeo en estos 5 puntos. Vamos a tratar de decir precisamente este título, explicarlo, por qué nos engaña el mundo desconocido, entre comillas,
un punto segundo, vamos a mostrar nuestra experiencia del conocimiento de uno de estos adoctrinamientos que era, sobre todo en la parte de España, los humitas, es decir, el conocimiento que venía de un presunto planeta alejado que era Humo. Después, exponer un punto tercero que hace descartar precisamente y desacreditar no solo a este Humo, a este adoctrinamiento aquí, sino el de otros muchos contactados, que sería simplemente la investigación del espacio de muchas personas actuales. Y después un punto 4, pues tratar que dentro de estas grandes mentiras, de este adoctrinamiento de unos hermanos que vienen de un cosmos, y que son positivos y hay otros que son negativos, dentro de esa gran mentira pues también nos dicen algunas verdades, como estos humitas, que nos van a decir algunas verdades que nos van a poner a nosotros en la pista de una posible explicación de la necesidad del engaño. Y un punto final, pues decir cómo la ciencia verdadera, la verdadera ciencia que no está muy difundida, pues ya te va a dar también una posible explicación de esa necesidad del engaño. Entonces, sobre este título, ¿por qué nos engaña el mundo desconocido? Entonces, el mundo desconocido, ¿qué sería este mundo desconocido? Pues serían los que nos gobiernan en la sombra, realmente, porque algunos ya sabrán que nosotros consideramos que los que se nos presentan humanos, aquí en todas las élites, para nosotros son menos depositarios o menos cumplidores de otros que están en la sombra, serían como peleles gobernados en una agenda. Entonces, ese mundo desconocido, sería el título de por qué nos tiene que engañar. Pero también con la palabra mundo desconocido queremos aludir al canal YouTube Mundo Desconocido, que ese ya es un canal, para dar nuestra opinión de que hemos sido también engañados nosotros un tiempo, al igual que este mismo canal está siendo engañado, aunque pensamos que ya menos, pensamos que ya empieza a desengañarse por estas entidades que ellos se califican como humitas. Entonces también vamos también a discernir sus mentiras de estas comunicaciones humitas, de algunas verdades que sí son importantes, que nos ponen en la pista de que tienen necesidad de engañarnos para poder esclavizarnos y vampirizarnos, tienen esa necesidad. Entonces, en cuanto a nuestra experiencia en relación con este conocimiento de Humo, pues tenemos que decir que aquí tenemos a uno de estos contactados que era sorprendente porque se atrevió a hablar y a contar su experiencia, Enrique López Guerrero, que tiene aquí puesto su libro, que se ve ya el libro, pues está gastado, y nosotros fuimos a buscar ese libro, este párroco que es de Sevilla, pero que ejerció sobre todo donde nosotros fuimos a buscarle a la localidad que vamos ahora a mencionar, que es Mairena del Alcor, porque nosotros buscábamos ese libro y entonces aquí lo vemos al padre Enrique López Guerrero, como está presentando un periódico de cómo él, de joven, de esto ahora tendría unos 30 años aproximadamente, creemos nosotros, pues entonces aquí él da a conocer pues que estamos siendo visitados. Y nosotros fuimos a buscar este libro a Mairena del Alcor y no lo encontramos, no recordamos bien por qué causa, pero no pudimos encontrarlo ahí porque ya estaba agotada esta edición. Se llama el libro Mirando a la lejanía del universo, en que entonces este padre le dio publicidad pues a este conocimiento, porque el conocimiento que le dan a él, al igual que a otro youtuber que es José Luis Camacho, que vamos a exponer aquí, pues es un conocimiento de unos hermanos que son positivos, que son mayores y que vienen del cosmos. Entonces ahí en ese periódico, pues aquí mayor, lo ven más con mayor tamaño, pues nos dice ya en esa época, quizás fuera el 1968, nos dicen que este es el párroco Mairena del Alcor, don Enrique López Guerrero, cuyas declaraciones publicadas ayer en nuestro periódico tanto revuelo han armado. Entonces, porque él cree que reside una colonia de seres extraterrestres llegados a nuestro país en los denominados ovnis. Él tuvo la valentía de dar pues ese conocimiento y falleció pues convencido de esta realidad. Nosotros decimos, sí, es una realidad, pero es una realidad de engaño, no son positivos, ni son superiores hermanos, ni vienen de lejanas estrellas. Es lo que nosotros queremos pues compartir para que este
youtuber famoso de muchísimos suscriptores, que es José Luis Camacho, pues aquí tiene el libro, porque él también fue no un contactado directo, sino más bien podemos decir un tanto indirecto, quizás por algún familiar suyo que incluso tuvo pues una presencia, o un tipo de contacto con uno de estos extraterrestres que él cree que era un extraterrestre nórdico, aunque esto queda un poco en la interrogante, pero él también ha estado en un grupo que reciben comunicaciones hasta el día de hoy, comunicaciones de todo tipo, pues de estas entidades que se llaman unmitas. Y entonces aquí tienen este libro, La conspiración reptiliana, que escribió José Luis Camacho, y nosotros tuvimos un encuentro con él precisamente en un congreso que se celebró en Torredonjimeno. Es una localidad que está en Jaén, en España, en el sur de España. Nosotros acudimos pues a ese congreso, y entonces él dio una conferencia y también trató en esa conferencia pues de estos unmitas. Y nosotros queremos aquí que vean el libro. Este libro pues lo compramos y él nos lo firmó aquí, como tenemos, no sé si se podrá leer bien, para José Antonio, otro espíritu libre que busca la verdad, firmado por él. Nosotros a él pues le dimos una pequeña reliquia de la cultura Honsa y un PowerPoint, no sabemos si lo habrá visto, en que nosotros damos también un conocimiento, pero entonces lo que queremos que vean, que él aquí pues está todavía en este adoctrinamiento, porque nos dice una casta de seres poderosos que están por encima de nosotros en la escala evolutiva, ha dominado al ser humano desde el principio de los tiempos. Y decimos nosotros aquí, se equivocan, no es una casta que está por encima de nosotros en la escala evolutiva. Ellos son infradimensionales y están por debajo de modo, podemos decir, etérico o espiritual, o en cuanto a nuestro poder sanguíneo, están por debajo, y por eso nos vampirizan, pero nos dicen mediante el engaño que están por encima. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología, pero la tecnología es inferior, podemos decir así, al poder de la sangre del ser humano y del campo etérico del ser humano. Ese es nuestro conocimiento que queremos. Nos gustaría que José Luis Camacho, pues alguien pues le haga llegar a lo mejor este vídeo, porque pensamos que él ya está sospechando que a lo mejor le estuvieron engañando, le están engañando. Pues aquí nosotros se lo confirmamos, nos están engañando. Es cierto que están ahí, que tienen que no vienen de un espacio exterior, que vienen de una infradimensión terrestre, porque la Tierra, ya sabrán muchos por nuestro canal, que es un sistema cerrado, y al igual que estos unmitas, pues se ha ido dando este conocimiento en distintos contactados. Nosotros vamos a nombrar solamente a tres, como Enrique Castillo Rincón, sobre todo para América de lengua española, que él escribe este libro. Enrique Castillo Rincón era un ingeniero pues que tuvo contacto, pero contacto directo. Lo llevaron a su nave y eran este tipo que se presenta a veces como pleiadianos o como nórdicos o como andromedanos, etcétera, con aspecto semejante al humano, y se presentan como los buenos. Pues este Enrique Castillo Rincón pues nació en Costa Rica, pero sobre todo en Colombia, y ahí en la laguna Boyacá es donde tuvo el primer contacto extraordinario que le llevó a su nave, y le estuvieron enseñando y dándole muchas informaciones. Pero nosotros decimos, realmente es una falsedad para mantener al ser humano en esa creencia, porque lo que siempre venían diciendo es la mentira del espacio, que eso es fundamental. Y a la derecha tenemos otro famosísimo suizo, Billy Meyer, que también este tipo de entidades se le presentan como de tipo nórdico también, o pleiadianos, y que entonces pues le dan todo conocimiento. Y entonces a Billy Meyer incluso le dieron pruebas físicas, de darle una serie de investigados incluso por la ciencia de tipo de minerales que no existen aquí, pero claro, esta tecnología superior pues puede construir todo tipo de aleaciones desconocidas para la mayoría. Y otro muy importante, este ya en Estados Unidos, es Alex Collier. Alex Collier nos habla pues de estos positivos, porque todos se le presentan como positivos al ser humano, que serían los andromedanos. Pero nosotros decimos que les dicen verdades
verdades pero con la mentira fundamental, la mentira que son fundamentales, que ellos son superiores y que vienen de un espacio exterior, que eso es inexistente. Esa es la gran clave del pensamiento contra el ser humano y el poder del ser humano. Pero nosotros aquí en nuestra investigación vimos que le daban ciertas verdades. Este tipo de humanoides, podemos decir, de tipo humano, de tipo positivo, dicen ellos, que es que le hablan de una garra, porque ellos describen también a los que son malos, entre comillas, y los que son malos, pues te los describe Alex Collier, y entonces te dice, pues, por ejemplo, que tienen una garra de apareamiento, y entonces nosotros nos dimos cuenta que realmente no están totalmente diciéndole totalmente todo mentira, sino que existe una tipología, posiblemente, todo esto posiblemente, de tipos reptiloides, que precisamente quizás sean ellos los que están poniéndose simplemente esas caretas de que son los buenos, porque tienen la máxima tecnología. Pero nosotros descubrimos que en la isla de Java, en el sitio arqueológico de Candi Suku, en Indonesia, pues entonces estuvimos viendo que él nos habla, Alex Collier, de que los buenos le definen a cómo son los malos, de tipo reptiloide, que vendrían sobre todo de estas constelaciones como Orión o como Tauro. Y entonces describe una garra de apareamiento. Entonces nosotros en nuestra investigación arqueológica, pues entonces descubrimos que existe ese sitio en Java, que precisamente hay el tipo de reptiloide con la garra, con ese tipo de garra que se lo cuenta dándole todo tipo de detalles a Alex Collier, la persona que pueda buscar o pausar o ver aquí, que me dan todo este tipo describiendo cómo son los malos, entre comillas, y te dice una de las cuestiones que te dicen es esta garra de apareamiento que te presenta este tipo, que esto se puede visitar, esto está en ese sitio arqueológico, estas esculturas. Por tanto, aquí te describen cómo son los malos, podemos decir así, y con eso nosotros queremos decir que posiblemente te dan partes de verdad, pero mediante la gran mentira de que vienen del cosmos exterior y que son buenos. Para nosotros todos son malos, porque todos están adoctrinando al ser humano. Y entonces, ¿por qué nosotros, y no solo nosotros, sino otros investigadores, como por ejemplo en el sentido espacial? Porque hemos visto que ya se han descubierto pues distintas teorías, como los terraplanistas que tenemos aquí, la Tierra plana, la Tierra celular y nuestra propia Tierra, que le decimos Tierra cóncava toroide, que nosotros tenemos la convicción de que no se puede salir de aquí, es decir, que no existe el espacio exterior. Y si no existe el espacio exterior, será mentira que vienen de esas lejanas ubicaciones en esas estrellas, en Andrómeda o en las Pléyades, sino ¿de dónde vendrían? Pues nosotros decimos, vendrían de esta parte del subsuelo infradimensional terrestre, más alejado del centro. Nosotros estamos espiritualmente más cerca del centro, ellos están más alejados, pero hacen todo este conocimiento adoctrinador para los más inteligentes de los extraterrestres para seguir con esta farsa y con que siempre estemos esperándoles a ellos como hermanos mayores y de esa manera estemos totalmente siempre vagando y estando como dependientes de ellos, de estos hermanos mayores que nos van a librar o nos van a ayudar. Nunca nos han ayudado y nunca nos han librado, porque fíjense ahora mismo lo que está sucediendo a nivel mundial. En este mes de abril que hacemos este vídeo, pues entonces nosotros tenemos ya que descubrir y hacemos este vídeo para que muchas personas, investigadores que son de buena fe, que saben que existe una verdad en los ovnis, claro que existe una verdad, pero una verdad dentro de la mentira, porque son infradimensionales y son inferiores a nosotros de modo espiritual y de modo etérico y de modo energético. Nuestra sangre es superior, es caliente, y la del reptil o de los reptiloides es fría. Y entonces uno de estos engañados, que me parece que ya cada vez lo es menos, pues tenemos aquí que nos firmó ese libro, José Luis Camacho, un extraordinario youtuber, que entonces en este vídeo que tenemos aquí, que pueden buscar, Humo revela la intervención alien en toda la historia humana, pues nos cuenta cómo estos humitas, pues a él y a otro grupo, como el de este párroco que hemos visto aquí, de Mairena del Alcor, pues ahí le dan muchos informes y entonces le hacen este tipo de historia. Entonces, según esta historia que en este vídeo te presenta, pues sintetizada, pues nos dicen que nosotros fuimos intervenidos por seres de las constelaciones de Tauro y Orión, y no de forma amistosa. Ellos sobre todo buscaban el humus, que era como un objetivo desde hace unos 30.000 años, pero nosotros decimos no solo el humus, sino era la energía humana desde siempre, porque están en un nivel infradimensional, todos
todos los que se dicen buenos y nórdicos, que son los que se le presentan, o están alrededor de estos y vienen de humo, nos dicen, como los que nos dicen que son los malos. Y entonces, en ese mismo vídeo, pues entonces nos dicen, porque esto es importante, vamos a ver algo de las verdades que nos dicen. Nos dicen que la madre naturaleza pues eliminó al neandertal, al hombre de Neandertal. Y sobre todo esto ocurriría hace unos 27.000 años en favor del Homo sapiens, que es el hombre actual. Y nos dicen que la cosa sobre todo era porque el hombre de Neandertal era sobre todo individualista y era poco sociable. Entonces la madre naturaleza pues optó por eliminarlo. Nosotros decimos, y conociendo ya realmente cuál es el modus operandi de estos infradimensionales, claro, ¿cuál es la finalidad fundamental? Llevarnos a un mundo global, alma tipo colmena, que no exista la individualización en absoluto, sino que exista la agenda de la abeja madre que rige a todas. Eso es lo que hasta ahora están promocionando y luchando por imponerlo mediante el engaño y la traición al ser humano, como ya muchos sabrán. Entonces es cierto, pero que ese ser humano pues era de tipo individualista, es decir, no quería someterse, porque la fuente crea a todas las personas diferentes, con libre albedrío realmente. Y por lo que fuera, evidentemente, pues la fuente intervino no tanto para destruir a ese tipo individualista, sino para destruirlos a ellos en cierto modo, es decir, separarlos durante un periodo lejano mediante estos reseteos que, aparte de la oscuridad, también realiza la fuente, y ese fue uno de los positivos, y nos creó a nosotros, pero a ellos los eliminó porque estábamos muy vampirizados. Nos dicen parte de verdad, pero mezclada con partes de mentira. Y entonces nos dicen también que desde hace 17.000 años hasta hace unos 10.000 años, pues el humano estuvo esclavizado por estos seres de Orión. Y entonces, en este otro vídeo que ya se centra más en los humitas, en el mensaje de los humitas, poniendo el título "Humo explica qué ocurrió en un remoto pasado con el ser humano", pues nos dice en este vídeo que los seres reptiloides, porque él se comunica también con otros participantes que le dan estos mensajes. Entonces en este vídeo pues uno de ellos, de estos participantes que no quieren, que lo hacen de modo anónimo, pues le da este conocimiento más reciente. Nos dicen que estos seres reptiloides procedentes de Orión llevan unos 34.000 años influyendo para el beneficio de ellos y no de nosotros en nuestro planeta. Entonces ahí se hicieron una pregunta estos que reciben los mensajes: ¿por qué no conquistaron nuestro planeta manu militari? Es decir, a la fuerza, en lugar de tener que estar engañando. Entonces en este vídeo, en esta comunicación, nos dicen que el mensaje que dieron estos humitas es que ya lo hicieron, que estos seres reptiloides ya invadieron manu militari nuestro planeta. Y esto lo traemos porque nos da una pista de realmente cómo, por qué nos engaña. Y entonces nos dice en ese vídeo que el alma colectiva planetaria pues actúa contra los habitantes que se comportan extremadamente mal y progresivamente se autodestruye. Entonces, aunque ellos nos dicen que ya por la fuerza mano militar nos invadieron totalmente, pues ellos notaron y aprendieron que tenían malformaciones genéticas y un progresivo deterioro que les iba a llevar a la extinción, y entonces tuvieron que retirarse. Y esto nos da a nosotros una pista importante de por qué nos tienen que engañar. Entonces, que lo vamos a seguir explicando, por qué nos tienen que engañar. Y esto te lo dicen aquí entre líneas para que te dicen una mentira, pero dentro de una cierta verdad, que a la fuerza no pueden, tienen que engañarnos, porque si lo hacen a la fuerza, ellos encuentran que algo interviene. Ellos le dicen el alma colectiva planetaria, le dicen ellos, y les perjudica a ellos. Por eso realmente tienen que engañarnos. Realmente también nos dice en ese vídeo, porque también le plantean, bueno, si buscáis el humus o si buscáis incluso el ser humano para su trabajo y su energía, ¿por qué no lo creáis si tenéis toda la tecnología? Pues nos dicen, y eso también es una verdad, que no es posible sintetizar artificialmente ni el humus ni los seres vivos. No hay forma de acceder al nivel subatómico. Es decir, el nivel subatómico sería lo sutil de lo sutil. Eso es la fuente. Entonces ellos saben que no pueden realizar, y nosotros en algún vídeo anterior
Ya dijimos que no pueden, con toda la tecnología que tienen, no pueden ni siquiera realizar una simple margarita. No la pueden realizar porque eso es únicamente y exclusivo de la fuente y que nosotros tenemos la fuente en nuestro interior. Por tanto, vean como con qué astucia te dicen mentiras grandísimas, pero también tienen que dejar de decir de un modo disimulado algunas verdades, evidentemente, que no pueden totalmente invadirnos totalmente, no lo hacen de manera muy disimulada y tampoco pueden sintetizar al ser humano. Por tanto, ellos nunca nos crearon como algunos están difundiendo, que son nuestros creadores, ni mucho menos. Y también le dicen estos humitas, pues a estos seguidores como José Luis Camacho y otros, le dicen también ese mensaje que si no se revierte el actual proceso autodestructivo propiciado por extraterrestres malos y por humanos que están deteriorando todo, pues entonces, si no se detiene esto, a más tardar, es decir, hasta como máximo 150 años, pues entonces tendrían ellos que intervenir, es decir, los humitas que son los buenos, entre comillas, tendrían ellos que intervenir. Por tanto, nos están diciendo un adoctrinamiento para que el hombre, el ser humano, pues simplemente esté pendiente de que alguien le libere. Y estos son todos negativos, te juegan el papel del poli bueno, como tenemos aquí a los nórdicos, y el poli malo, reptiloides y todo tipo de entidades. Y esto entra dentro del problema, reacción, solución realmente. Ellos crean el problema, ven la reacción y después le dan la solución al ser humano, igual que lo estamos viendo actualmente. Cada persona que piense que es lo que está pasando actualmente con este tipo de medicina y este tipo de ataque de tipo enfermedad, no queremos ser más específicos. Y esto entra dentro totalmente de la doctrina de estas sociedades secretas que nos dicen, el lema básico es Ordo ab Chaos, Ordo ab Chaos. Y queremos hablar de este Ordo ab Chaos, porque en su significado nos dice que se suele traducir así a veces como queriendo decir, es el lema de orden al caos, es decir, poner un orden al caos, pero ellos reconocen, dice, aunque más que bien poner un orden al caos, es más ajustado decir orden desde el caos, desde el caos, es decir, primero el caos, desde el caos, entonces tú después propones el orden, y eso sí es real, y eso es el lema de estas entidades desde siempre para el engaño del ser humano, como aquí dando este conocimiento de buenos y malos, que ya lo hicieron. El más reciente fue el adoctrinamiento, pues está de Medium, está el Bella Medium, que es María Orsiz, que dio todo este conocimiento de tipo tecnológico, pues a la Alemania que ya sabrán a cuál nos referimos con este tipo de préstamo para imponerse aquí. Y esto sería el tipo nórdico que se presentan pues a todos estos seguidores de los humitas y de otros tipologías pleiadianas, andromedanos, etc. Pero para nosotros son los mismos realmente y están totalmente descartados porque te vienen con el mismo mensaje del mundo exterior planetario. Cuando nosotros ya, no solo nosotros, sino otros muchos, pues estamos sabiendo que no se puede pasar de algo más de 100 kilómetros. Vivimos en vertical, vivimos en un sistema cerrado. Ellos vienen desde abajo, desde el subsuelo infradimensional terrestre, decimos nosotros. Y también para dar explicación precisamente también a por qué tienen que engañarnos, la ciencia verdadera, pues existe, que ya está ha empezado a direccionarse negativamente, la teoría del centésimo mono, que algunos ya conocerán, de tal manera que nos dice que un cambio en ti puede afectar a toda una multitud, de tal manera que un mono pues descubre una manera de limpiar alimentos, lo propaga entre sus congéneres más próximos, y entonces ese conocimiento, cuando se propaga lo bastante en una isla, pues da un salto, podemos decir así, cuántico, y se propaga a otras islas sin contacto incluso, es decir, el conocimiento se propaga. Esto ha sido desacreditado, pero nosotros no lo desacreditamos totalmente, porque otros investigadores como tienen aquí, pueden buscar estos estudios naturales, pues ya sabrán, esta es la teoría de los campos. El campo, que es una memoria de aprendizaje, que se descubre que, por ejemplo, nos viene a decir este tipo de
aprendizaje que en Estados Unidos se introdujo a finales del siglo IX para mantener animales bajo control. Las primeras descripciones de animales lesionados eran espantosas porque tenían alambres de espino, entonces ellos los desconocían y sangraban, fue espantosa, pero al cabo de un tiempo todos ya empezaron de un modo automático a nacer incluso sin contacto con los padres, a no acercarse a los alambres. Es decir, un aprendizaje que va más allá de lo físico, sino va a lo que se llama el campo, porque el ser humano tiene también un campo etérico que también está relacionado con el alma y aprende. Y precisamente aprende y entonces, por supuesto, supera a la oscuridad. Y esto también va a ser explicativo de por qué nos tienen que engañar. Y al mismo tiempo resulta que esos animales, no solo aquí, sino en otros puntos alejados, pues también se propagó ese conocimiento de modo espontáneo, porque queda ese aprendizaje queda como en un campo etérico en relación con este tipo de la ganadería. Incluso en experimentaciones con ratones vieron que distintas generaciones de ratones, si se les proponía un aprendizaje y se les castigaba con una descarga eléctrica hasta encontrar la solución, pues empezaron a comprobar que otras generaciones de ratones que ya venían ya cometían muchísimos menos errores. Esto pueden buscar aquí también, al igual que en el anterior, pues estos estudios. Entonces esto sería un ejemplo de memoria colectiva y esto sería la dinámica de campos. Y precisamente entonces vienen los campos de Rupert Sheldrake que tienen aquí, pues ese es un conocimiento que consideramos real. Entonces un gato pues tiene un conocimiento de modo innato que le viene de todos sus antepasados, pero a su vez él en el momento presente todo lo que aprende pues también se transmite al campo, es decir, los campos aprenden y eso es también lo que no quieren. Por eso precisamente es una de las explicaciones de por qué tienen que engañarnos, porque si estás engañado no aprendes, y en cambio si aprendes aquí y ahora, pues eso pasará al campo y tarde y temprano pues repercutirá en ellos, en esta oscuridad. Por eso tienen que engañarnos, y esta es una de las explicaciones de por qué, teniendo todo el poder, ellos se esfuerzan tanto en engañarnos. Entonces terminamos aquí con esta reflexión y con esta explicación que la consideramos muy coherente. Entonces te engañan por varias razones. Una razón también que te engañan es que si tú creyendo que el que te cuida, el papá Estado o el poder o las élites te aman o es por tu bien, pues tú das mejor rendimiento. Eso es una razón, tú das mejor rendimiento. Al igual que las ovejas o el ganado, si está tranquilo y feliz, creyendo que no le van a llevar al matadero, tú das entonces mejor rendimiento. Eso es una razón. Pero además, y esta es la más importante, la del campo. Entonces nosotros sabemos que la oscuridad infradimensional parasita la superior energía del ser humano, y sabemos que exteriormente tiene poder para exterminar y someter los cuerpos físicos de los humanos. Decimos los cuerpos físicos. Y la pregunta, ¿pero por qué la oscuridad necesita engañar al ser humano? Pues esta es la principal explicación, la del campo. Porque la oscuridad conoce la existencia del poderoso biocampo o campo etérico del ser humano y conoce que todo aprendizaje real, y no el que nos dan ellos, todo aprendizaje real del ser humano, pues pasa a su biocampo. Y ese biocampo nuestro es superior al de la infradimensión y eso les repercutirá en su futuro, como ya también nos lo han sugerido los ummitas. Por eso la oscuridad fomenta la ignorancia del ser humano mediante el engaño y el silenciamiento de la verdad, porque la oscuridad sabe que el despertar del ser humano, que tiene que ser aquí y ahora, pues supone su progresivo descenso existencial y dimensional. Queremos que la persona se quede con estas reflexiones y quizás les pueda servir a los más aventajados pues a dar explicación de por qué son tan astutos y nos engañan de esta manera, cuando tienen por otra parte todo el poder para destruir nuestros cuerpos físicos, porque el campo etérico pues no lo pueden destruir porque es superior al suyo. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo de final de ciclo.